Continuamos con el primer año de Jesús en su vida pública. Número 45. Predicación de Juan el Bautista y bautismo de Jesús, la manifestación divina. Veo una llanura desdoblada de vegetación y de casas. No hay campos cultivados y muy pocas y raras plantas reunidas, aquí o allá en matas. Vegetales, familias, en los sitios en el que el suelo está por debajo menos quemado. Imaginé que este terreno quemado y baldío está a mi derecha, teniendo yo el norte a mis espaldas, y se prolonga hacia el sur respecto a mí. A la izquierda veo un río de orillas muy bajas que corre lentamente, también de norte a sur. Por el movimiento lentísimo del agua, comprendo que no debe de estar a desniveles en un lecho y que fluye por una llanura tan achatada que constituye una depresión. El movimiento es apenas suficiente para que el agua no se estanque, formando un pántano. El agua es poco profunda, tanto que se ve de fondo. A mi juicio no más de 1 metro, como por mucho, 1,5. Tiene la anchura del Arno hacia Miniato Empoli. Yo diría que unos 20 metros, pero no tengo buen ojo para calcular con exactitud. Es de un azul ligeramente verde hacia las orillas, donde por la humedad del suelo hay una faja tupida de hierba que alegra la vista, cansada de la desolación pedregosa y arenosa de cuanto se le extiende adelante. Esa voz íntima que le he explicado que oigo y me indica lo que debo anotar y saber me advierte que estoy viendo el valle del Jordán. Lo llamo valle porque se emplea esta palabra para indicar el lugar por donde corre un río, pero en este caso es impropio llamarlo así porque un valle presupone montes y aquí no veo montes cercanos, pero en fin, estoy en el Jordán. Y el espacio desolado que observo a mi derecha es el desierto de Judá. Si es correcto llamarlo desierto en el sentido de un lugar donde no hay casas ni trabajo humano, no lo es según el concepto que nosotros tenemos de desierto. Aquí no se ven esas arenas onduladas que nosotros nos pensamos, sino solo tierra desnuda con piedras y detritus esparcidos. Es como los terrenos aluviales después de una crecida en la lejanía colinas. Además, junto al Jordán hay una paz, un algo especial, superior a lo común, como lo que se nota en las orillas. Trasimeno es un lugar que parece guardar memoria de los vuelos de los ángeles y voces celestes. No sé bien decir lo que experimento, pero me siento en un lugar que habla el Espíritu. Mientras observo estas cosas, veo que la escena se puebla de gente a lo largo de la orilla derecha. Respecto a mí, del Jordán, hay muchos hombres vestidos con diversas formas. Algunos parecen gente de pueblo, otros ricos. No faltan algunos que parecen fariseos por el vestido ornado de ribetes y galones. Entre todos ellos, en pie, sobre una roca, un hombre a quien, aunque sea la primera vez que lo veo, lo reconozco. Enseguida, como el Bautista. Habla a la multitud. Le aseguro que no son palabras dulces. Jesús llamó a Santiago y a Juan, los hijos del trueno. Como llamar entonces a este vehemente orador. Juan Bautista merece el nombre del rayo. Avalancha, terremoto, gran ímpetu y severidad, manifiesta efectivamente en su modo de hablar y en sus gestos.
habla anunciando al Mesías y exhortando a preparar los corazones para su venida, extirpando de ellos los obstáculos y enderezando los pensamientos. Es un hablar vertiginoso y rudo. El precursor no tiene la mano suave de Jesús sobre las llagas de los corazones. Es un médico que desnuda y hurga y corta sin miramientos. Mientras lo escucho, no repito las palabras porque son las mismas que citan los evangelistas, pero ampliadas, en impetuosidad. Veo que mi Jesús se acerca a lo largo del serendillo, que va por el borde de la línea herbosa y umbría, que sigue el curso del Jordán. Este rústico camino, más sendero que camino, parece dibujado por las caravanas y las personas que durante años y siglos han recorrido para llegar a un punto donde ser menos profundo el río es más fácil veredarlo. El sendero continúa por el lado del río y se pierde entre la hierba de la orilla opuesta. Jesús está solo, camina lentamente acercándose, a espaldas de Juan. Se aproxima sin que note y va escuchando la voz de trueno del penitente del desierto, como si fuera uno de tantos que iba a Juan para que lo bautizara y a prepararse a quedar limpios para la venida del Mesías. Nada le distingue a Jesús de los demás. Parece un hombre común por su vestir, un señor en el porte y la hermosura. Mas ningún signo divino lo distingue a la multitud. Pero diríase que Juan ha sentido una emanación de espiritualidad especial. Se vuelve, detecta inmediatamente su fuente. Baja impetuosamente de la roca que le servía de púlpito y va deprisa hacia Jesús, que se ha detenido a algunos metros del grupo, apoyándose en el tronco del árbol. Jesús y Juan se miran fijamente un momento. Jesús con esa mirada suya, azul, tan dulce. Juan con su ojo severo, negrísimo, lleno de relámpagos. Los dos vistos juntos son antitéticos, altos los dos. Es el único parecido. Son muy distintos en todo lo demás. Jesús es rubio y de largos cabellos ordenados, rostro de un blanco marmóreo, ojos azules, atavío sencillo, pero majestuoso. Juan, hirsuto, negro, negros cabellos, que caen lisos sobre los hombros, lisos y desiguales en la largura, negra barba, rala, que le cubre casi todo el rostro, sin impedir con su velo que se noten los carrillos ahondados por el ayuno. Negros ojos, febriles, oscuro de piel bronceada por el sol y la intemperie, oscuro por el tupido vello que lo cubre. Juan está semidesnudo, con su vestidura de piel camello, con su piel de camello, sujeta a la cintura por una correa de cuero, que le cubre el torso, cayendo apenas abajo los costados delgados y dejando descubiertas las costillas en la parte derecha. Esas costillas cubiertas por el único estrato de tejidos, que es la piel curtida por el aire, parecen un salvaje y un ángel visto juntos. Juan, después de escudriñarlo con su ojo penetrante, exclama: «He aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo es que viene a mí, Señor?» Jesús responde lleno de paz: «Para cumplir el rito de penitencia». «Jamás, mi Señor, yo soy quien debe de ir a ti para ser santificado, ¿y tú vienes a mí?» Y Jesús, poniéndole una mano sobre la cabeza, porque Juan se había inclinado ante él, le responde: «Deja que se haga como deseo, para que se cumpla toda justicia, y tu rito sea inicio para un salto alto, misterio, y se anuncia a los hombres, para que la víctima está en el mundo». Juan lo mira con ojos dulcificados, con una lágrima, y le precede hacia la orilla. Ahí está Jesús. Se quita el manto,
la túnica y la prenda interior, quedándose con una especie de pantalón corto. Luego baja al agua, donde ya está Juan, que lo bautiza vertiendo sobre su cabeza agua de río, tomada con una especie de taza que lleva colgada en el cinturón y que a mí me parece como una concha o una media calabaza secada y vacía. Jesús es exactamente el Cordero. Cordero en el candor de la carne, en la modestia del porte, en la mansedumbre de la mirada. Mientras Jesús remonta a la orilla, después de vestirse, se recoge en oración. Juan lo señala ante las turbas y testifica que lo ha reconocido por el signo del Espíritu de Dios. Le había indicado como señal infalible del Redentor. Pero yo estoy polarizada en mirar a Jesús orando y solo tengo presente esta figura de luz que resalta sobre el fondo de la hierba. Dice Jesús, cuando no tenía necesidad del signo para sí mismo, su espíritu, prensantificado desde el vientre de su madre, poseía esta vista de inteligencia sobrenatural que habrían poseído todos los hombres sin culpa, sin la culpa de Adán. Si el hombre hubiera permanecido en gracia e inocencia, en fidelidad para con su Creador, habría visto a Dios a través de las apariencias externas. En el Génesis se lee que el Señor Dios habla familiarmente con el hombre inocente y que éste no desfallecía ante aquella voz y no se equivocaba al discernirla. Era destino del hombre ver y entender a Dios, justamente como un hijo con su padre. Después vino la culpa, y el hombre ya no se atrevió a mirar a Dios. Ya no ha sabido ni ver ni comprender a Dios, y cada vez lo sabemos menos. Pero Juan, mi primo, Juan, quedó limpio de la culpa cuando la llena de gracia se inclinó amorosa a abrazar a Isabel. Un tiempo estéril. Entonces fue fecundada. El pequeño salto de júbilo en el seno, sintiendo caérsele de su alma la escama de la culpa, como costra que cae de una llaga que sana. El Espíritu Santo que había hecho de María la Madre del Salvador, comenzó su obra de salvación a través de María. Vivo sagrario de la salvación encarnada, sobre este niño que había de nacer destinado a unirse a mí, no tanto por la sangre como por la misión que hizo de otros como los labios que formaban la palabra. Juan, los labios, yo, la palabra, el precursor del Evangelio, y en la muerte del martirio, yo, quien perfeccionaba con mi divina perfección el Evangelio, comenzando por Juan y el martirio, por la defensa de la ley de Dios. Juan no tenía necesidad de ningún signo, pero la cerrazón de los demás la requería. ¿En qué habría fundado Juan su aserción, sino sobre una prueba innegable que los ojos y oídos de los tartamudos hubieran percibido? Tampoco yo tenía necesidad del bautismo, pero la sabiduría del Señor había juzgado que ese era el momento y el modo del encuentro. Induciendo a Juan a salir de su cueva del desierto y a mí a salir de mi casa, nos unió en esta hora para abrir sobre mí los cielos de donde habría de descender él mismo, paloma divina, sobre aquel que bautizaría a los hombres con tal paloma, y el anuncio más potente que el angélico, porque venía del Padre mío. Este es mi Hijo muy amado, con quien me he complacido, para que los hombres no tuvieran disculpas o dudas en seguirme o en no seguirme. Las manifestaciones del Cristo han sido muchas. La primera, después del nacimiento,
fue la de los magos, la segunda en el templo, la tercera en las orillas del Jordán. Después vinieron las infinitas otras, te daré a conocer, porque mis milagros, Jesús habla, porque mis milagros son las manifestaciones de mi naturaleza divina, hasta las últimas de la resurrección y ascensión del cielo. Mi patria quedó llena de mis manifestaciones como semilla esparcida. Los 4 puntos cardinales llegaron a todo el extracto y lugar de la vida, a los pastores, a los poderosos, a los doctos, a los incrédulos, a los pecadores, a los sacerdotes, a los dominadores, a los niños, a los soldados, a los hebreos, a los gentiles. También presentes se repiten, pero, como entonces, el mundo no las acoge. No solo esto, sino que no acoge las actuales y olvida las pasadas. Pues bien, yo no desisto. Yo no repito para salvaros, yo me repito para salvaros, para conduciros a la fe en mí. Sabes, María, lo que haces es más lo que hago mostrándote el Evangelio. Es un intento más fuerte para atraer hombres hacia mí. Tú has deseado esto con ardientes oraciones. Ya no me limito a la palabra. Los cansa y los separa. Es un pecado, pero es así. Recurro a la visión y además de mi Evangelio y la explico para hacerla más clara y atrayente. A ti te doy el consuelo de ver. A todos doy el modo de desear conocerme. Y, si no sirviera aún, y cuáles crueles niños arrojasen el don sin comprender su valor, a ti te quedará mi don, y ellos mi enojo. Pondré una vez más pronunciar la antigua recriminación. Hemos tocado y no habéis bailado. Hemos entonado lamentos y no habéis llorado. Pero no importa. Dejemos que los inconvertibles acumulen sobre su cabeza los tizones ardientes y volvamos hacia las ovejas que tratan de reconocer al pastor, que soy yo, y tú el callado que los conduce hacia mí.